Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te enseñaré lo que son el tema de las fórmulas. En concreto, las fórmulas que te enseñaré será el tema sumar, lógicamente, la función buscar v, el si condicional, import range para importar datos de otras hojas de cálculo y también finalmente la función import HTML, es decir, importar datos de páginas web, de tablas de páginas web. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como veis en esta hoja de cálculo tenemos una serie de datos, ¿vale? Lo que nos ofrece en este aspecto Google, que por ejemplo, si seleccionamos toda una serie de datos, por ejemplo, hasta aquí abajo, veis que aquí en la barra de aquí abajo, donde están el nombre de las hojas, tenemos donde pone suma, ¿vale? Si pinchamos, nos dice la suma de los datos seleccionados, la media, el valor mínimo, el valor máximo, el recuento de datos que se han seleccionado y los números que los datos, el contar el recuento de números que hay, ¿vale? ¿Qué más opciones ofrece? Por ejemplo, también si vamos aquí al lado donde pone explorar, que veis que está en verde, si pinchamos, nos ofrece también un poco, pues, resúmenes de datos, una exploración, ¿de acuerdo? En el cual también nos sale el tema de la suma, el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, los números que están marcados. Después nos ofrece también una posible tabla dinámica, ¿vale? En función de los valores. ¿Qué más? Un gráfico, otro gráfico y otro gráfico. Son propuestas que nos enseña la hoja de cálculo de Google para analizar un poco pues, el tema de los datos y también el tema del formato de la tabla, ¿vale? Bien, entonces, para empezar, si hacemos el tema de la suma, podemos ir directamente a poner nosotros la función o si no, a insertar función suma y de los valores que nosotros deseemos. A ver, aquí. Vale. Vale. Esto por lo que sería la cuestión de la suma. Como veis es muy fácil. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras funciones tenemos? Buscar v, ¿vale? Es decir, búscame datos aquí en esta otra hoja de la hoja de cálculo. Le digo, en función de este valor que es José, búscame su cargo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Podemos poner la función nosotros directamente o si no la sabemos, insertar función búsqueda, buscar v, ¿de acuerdo? Entonces, la hoja de cálculo ya nos indica un poco la ayuda para hacer la función, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es el valor de búsqueda, en este caso, José. ¿Qué más? Después nos dice en qué intervalo estará este dato, ¿vale? Pues señalamos todo el intervalo, ¿vale? Después, el índice, el índice de columna del valor que se va a ofrecer. Es decir, si nosotros buscamos por cargo, ¿vale? Que es la columna 2, ¿vale? Nosotros queremos que nos devuelva en función de José, que será admin, ¿de acuerdo? Volvemos, ¿vale? José, pinchamos todo, seleccionamos todo, le decimos que el valor buscado está en la columna 2, ¿vale? Que es cargo,
Y aquí, si está ordenado o no, le decimos siempre que es falso, porque así nos da el resultado exacto. Como ves, nos ha dado admin, José admin. ¿Vale? Si aquí cambiáramos, por ejemplo, por Antonio, nos dice que es gerente. O por Ana, recursos humanos, y así, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, buscamos el nombre según el cargo, ¿vale? Si hacemos lo mismo, ¿vale? Y decimos que busque gerente en este intervalo de datos, en la columna 1, falso. Como ves, nos da un error, ¿vale? Si le decimos que nos busque el valor del nombre en la cuarta columna, en nombre 2, también nos sigue dando un error. Pero en cambio, si le decimos, si eliminamos esta columna y le decimos que la columna es la 3, nos devuelve el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de momento a las hojas de cálculos de Google, todos los valores que están los valores buscados que están a la izquierda no los encuentra, los da como un error. ¿Vale? Son cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Para que lo sepas. Aún no existe, Google no ha implementado la función de buscar X, en el cual esta restricción se elimina. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El sí condicional. ¿Vale? No sé si has trabajado en fórmulas condicionales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pasamos esta hoja de cálculo que tiene estas tablas dinámicas. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo le decimos si este valor es inferior a 50, entonces le decimos que hay pocos trabajadores. Si no, le podemos decir, por ejemplo, que nos multiplique este valor por 30. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Como la hoja de cálculo detecta si F9 en este caso, que es este valor, es inferior a 50, si se cumple esta regla, le decimos que nos ponga que hay pocos trabajadores. En caso contrario, que es decir, a partir de 50 inclusive, nos hace la multiplicación. Si aquí cambiáramos y pusiéramos, por ejemplo, un igual, ya nos cambia a pocos trabajadores. Es decir, que se cumple la regla. ¿Vale? Esto sería una opción de formato de función condicional. ¿Vale? La función condicional se puede complicar mucho más en función de lo que necesitemos a trabajar con ella, ¿vale? Pero como veis, la, la función siempre es la misma, ¿vale? Función, la expresión lógica, después el valor si es cierto, si se cumple esta función lógica, y en caso contrario que no se cumpla la expresión lógica, ¿de acuerdo? Como ves, es muy fácil. Después, ¿qué más funciones importantes podemos destacar? Import range. Como he dicho, import range nos sirve para importar datos de otras hojas de cálculo que tengamos de Google. Por ejemplo, yo aquí tengo una hoja de cálculo, otra, ¿vale? Imagínate que quiero importar esta hoja de cálculo, estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, haría import range, ¿de acuerdo?
aquí nos dice que tenemos que copiar la URL de la hoja de cálculo, ¿vale? Entonces iríamos a la otra hoja de cálculo, copiaríamos, engancharíamos y después nos dice en qué intervalo de datos están los datos, ¿vale? Pues aquí el intervalo de datos está de la celda A1 a la celda C5, ¿vale? Pues aquí iríamos de la A1 a la C5, ¿vale? Le damos intro, ¿vale? Y ya nos ha devuelto los datos. Si ahora imagínate que aquí le damos suma, ¿vale? ¿Vale? Aquí automáticamente ya se nos actualizan los datos, ¿vale? Para que veas, o si quitamos este, por ejemplo, ¿ves? Automáticamente se ha actualizado se han actualizado los datos. Si, por ejemplo, creamos otra hoja de cálculo, ¿vale? Donde tenemos estos datos, dos, ¿vale? Y queremos también importar los datos, ¿vale? Pues haríamos lo mismo. Copiar la URL, que en este caso iría aquí, y le decimos que intervalo de datos desde A1 a C7. A1 a C7, ¿vale? Y damos intro. ¿Ves que nos sale un error? Si pinchamos encima del mensaje, nos dice que demos permitir acceso a los datos. Y ya está. Vale, automáticamente se ha actualizado, ¿vale? Que finalmente, ¿qué otra función importante tenemos? Import HTML, importar a HTML. Esto nos sirve cuando, por ejemplo, queremos importar datos de una tabla que está en una página web, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tengo una página de Wikipedia, ¿de acuerdo? Donde hay una serie de tablas, como puedes ver, ¿vale? ¿Qué pasa? Si queremos importar estos datos en nuestra hoja de cálculo, mm, queremos copiar y pegar, será un poco rollo, ¿verdad? Entonces, lo que nos ofrece Google es import HTML, copiamos la dirección web de la página, le decimos que es table, lo que queremos importar, que son tablas, y después le decimos qué tabla queremos. Es decir, por ejemplo, yo aquí ahora pongo la 1, ¿vale? Y como ves, automáticamente nos ha copiado la tabla 1. Es decir, la tabla 1, en este caso, serán todos estos datos de aquí. ¿De acuerdo? Si queremos la tabla 2, serán todos estos de aquí.
De esta forma nosotros nos facilita mucho la tarea para cuando queremos importar datos de una página web o así. Ya no lo copia él automáticamente. Y si encima queremos, por ejemplo, crear una tabla dinámica, por ejemplo, mm, aquí, ¿vale? Y por ejemplo, queremos... mm, 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 ¿Vale? Que nos sume o que nos recuente o dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Vale? Bueno, en fin, como puedes ver, se pueden hacer muchas cosas. O si no, o incluso hacer por ejemplo, un gráfico. ¿Vale? Como puedes ver, aquí va una evolución del gráfico de los escaños. ¿Vale? Bueno, es una posibilidad. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este vídeo. Venga, hasta el siguiente. Adiós.